Seguramente habrás notado la tendencia actual de instalar sondas de humedad en el suelo, pero realmente, ¿para qué sirven? Y lo más importante, ¿es una inversión amortizable? Vamos a empezar por definir qué es una sonda de humedad y para qué sirve. Una sonda de humedad es un instrumento de medida que nos permite conocer los siguientes parámetros del suelo: el contenido volumétrico de agua, la conductividad eléctrica y la temperatura. Para tener una idea más clara, una sonda de humedad consiste en un tubo que enterramos en el suelo y que tiene sensores a diferentes profundidades. Normalmente estos sensores están ubicados cada 10 centímetros. Existen sondas con diferentes longitudes y debemos elegir la adecuada en función de la profundidad del sistema radicular del cultivo en cuestión. Por ejemplo, si tenemos árboles con un sistema radicular profundo, instalaremos las sondas de una longitud de hasta 120 centímetros. Pero si por el contrario el sistema radicular de nuestro cultivo es más pequeño, las sondas deberían ser de 30 centímetros. ¿Qué utilidad tiene la información que nos aportan las sondas? Lo primero que sabremos es cuánta agua hay en nuestro suelo y cómo se distribuye a lo largo del perfil. Las sondas también nos indicarán cuándo se alcanza el límite de capacidad de campo, que es el límite máximo de almacenamiento de agua que tiene nuestro suelo, o cuándo se alcanza el punto de marchiter, que es el límite mínimo de agua disponible en nuestro bulbo húmedo. Esta información nos permitirá tomar muchas decisiones respecto al manejo y la planificación de la práctica de riego. Por ejemplo, podremos ordenarle a nuestro programador que ponga en marcha la bomba de riego siempre que el porcentaje de agua que hay en nuestro suelo alcance un determinado valor. También sabremos cuándo hacer un riego de lavado debido a la acumulación elevada de sales en nuestro suelo. Un ejemplo más: ¿sabías que si se supera la capacidad de campo y la tierra se satura de agua, la actividad de las raíces de la planta se reduce y éstas absorben menos agua? Es decir, en este punto, cuando tenemos más agua en el suelo, la planta es capaz de absorber menos agua. Es curioso, ¿eh? Como podemos ver, hay mucha información valiosa que podemos recibir de estas sondas, y basándonos en esta información podremos tomar decisiones de gran importancia. Los datos recopilados por las sondas de humedad se muestran casi siempre en forma de gráficos, que a simple vista pueden parecer algo complejos de interpretar. Bien, es cuestión de acostumbrarse, como todo. Cuanto más experiencia tengas con una sonda instalada en el suelo de tu finca y obteniendo sus lecturas, mejor comprenderás su funcionamiento. Además, siempre puedes apoyarte en ingenieros agrónomos y en técnicos especializados en este campo para aprender a interpretar esta información lo más rápido posible y sacarle el mayor partido. Si quieres tener el control total de tus cultivos y reducir al máximo el desperdicio de agua, el desperdicio de fertilizantes, el gasto extra de energía y la contaminación del suelo, la solución definitiva son las sondas de humedad. Y ahora te invito a que vengas conmigo al campo donde vamos a instalar una de estas sondas. Hoy estamos aquí en el campo para mostraros cómo se instala la sonda de humedad. Pero antes que nada me gustaría poneros en contexto. Estamos en una finca de pistachos de la variedad Kerman, sobre el patrón UCD1. Es una plantación joven, tan solo los árboles tienen una edad de 9 meses y la superficie de esta parcela son aproximadamente 10 hectáreas. La mayoría de esta superficie tiene un suelo de una textura arcillo-arenosa, como podemos observar. Los requerimientos hídricos de este árbol, el pistacho, se estiman en alrededor de unos 700 milímetros al año, y la precipitación de esta zona, estamos en la provincia de Albacete, España, no supera los 300 milímetros anuales, lo que hace imprescindible aplicar un riego a este árbol. Muy destacable también tener en cuenta que el agricultor va a disponer de muy poca agua, tan solo tendrá una dotación de 1.500 metros cúbicos por hectárea.
A pesar de todas estas limitaciones, el agricultor emprendió y apostó por una instalación de riego por goteo subterráneo que, junto a un sistema de control automatizado del riego en base a la información que nos enviarán la sonda de humedad, le permitirá minimizar al máximo la pérdida o el desperdicio de un recurso tan valorado como es el agua. Imagínate, una finca vacía, sin cultivo, pasa a tener la oportunidad de ser cultivada y de percibir unos beneficios y un rendimiento muy interesante. Ahora vamos a dar paso al proceso de la instalación de las sondas de humedad en campo. Lo primero que debemos hacer es determinar el número de sondas que vamos a instalar. Este número está determinado por 3 factores fundamentales. 1, el tamaño de la explotación; 2, el tipo de cultivo; y 3, el tipo de suelo. En cuanto al tamaño de la explotación, si estamos en una parcela relativamente pequeña, con una sonda nos bastará y el punto elegido será representativo de toda la finca. Sin embargo, y por el contrario, tenemos una finca más grande, probablemente necesitemos más de una sonda. Si por el casual tuviésemos más de un cultivo en nuestra explotación y por tanto diferentes necesidades hídricas, necesitaríamos más de una sonda de humedad, una sonda de humedad por cultivo. Y por último, si en nuestra finca no tenemos un suelo homogéneo o uniforme, sino que tenemos un suelo heterogéneo, es decir, que coexisten diferentes tipos de suelo, será necesario instalar una sonda de humedad por cada tipo de suelo. Después debemos elegir la ubicación de la sonda dentro de cada zona, a un nivel macro y a un nivel micro. ¿En qué consiste esto del nivel macro y nivel micro? Bien, a nivel macro debemos evitar elegir una ubicación que esté en puntos altos o en puntos bajos de la finca, y esto es porque en puntos altos siempre habrá menos agua, se recibirá y recepcionará menos agua que en zonas bajas, por lo tanto elegimos un punto intermedio. A nivel micro elegimos un árbol representativo, por ejemplo, que no sea ni más vigoroso ni menos vigoroso que la media de árboles en la explotación. Los materiales que necesitamos para llevar a cabo esta instalación son 2, la propia sonda de humedad capacitiva y el terminal que instalaremos en un mástil y que estará obviamente en campo. Este terminal será el que actúe como receptor de la información que envíe la sonda y como emisor de la señal hacia el controlador de riego. Para instalar la sonda deberemos hacer un agujero en el terreno. Vamos a emplear una barrena manual como la que tenemos aquí. Podríamos haber utilizado un taladro eléctrico y una barrena de broca troncocónica, pero este no es el caso porque al hacer una cata como la que tenemos aquí, comprobamos que el suelo y los materiales a unos 30 centímetros siguen estando sueltos, siguen estando finos y por tanto no tendremos impedimento mecánico suficiente como para utilizar más potencia en la perforación. Para la instalación de la sonda necesitamos perforar el suelo, pero ¿en qué punto en concreto? Pues bien, la sonda de humedad tiene que estar colocada en el sistema radicular activo de la planta. Para ello tomamos como referencia unos 60 centímetros de distancia con respecto al tronco y también, muy importante, hay que evitar colocar la sonda cerca del emisor de riego. En este caso, que tenemos el riego por goteo subterráneo, hemos localizado el emisor de riego que estará en este punto señalizado y por tanto elegimos una distancia de 15 centímetros de separación con respecto al emisor para ubicar nuestra sonda. Para instalar la sonda, el primer paso es hacer el agujero en el suelo con la barrena. Una vez hecho el agujero,
debemos introducir la sonda siempre con mucho cuidado para evitar que se derrumben las paredes de la perforación. Después de la instalación de la sonda, vamos a preparar un barrillo, mezclando la tierra fina que hemos sacado al hacer el agujero, tamizada si es posible, con un poco de agua. El objetivo es rellenar con este barrillo los espacios de aire que pudieran quedar entre la sonda y las paredes del agujero. Así, la sonda siempre estará en contacto directo con la tierra y nos enviará una señal precisa, sin errores. Para terminar, el último paso es conectar el cable de la sonda al terminal de comunicación y colocarlo sobre el mástil. Y ahora, con la instalación del riego por goteo subterráneo, el control automatizado del riego y la sonda de humedad, el agricultor está listo para producir pistachos en una finca donde antes no veía futuro. Si tienes una explotación y quieres que te visitemos, haz lo mismo que hizo este agricultor. Envíanos un correo electrónico. Nuestro equipo de especialistas irá a asesorarte. Tu finca podría convertirse en el próximo protagonista de nuestro vídeo.